Hola, yo soy Cuautli Arau, soy estratega empresarial y de vida. Yo sé que lo más probable es que ese título nunca lo habías escuchado en tu vida y la razón es porque yo lo tuve que inventar para poder explicar a qué me dedico y por qué hago lo que hago. Pero yo les aseguro que al final de mi pequeña ponencia ustedes lo entenderán perfectamente, de qué se trata eso de estratega empresarial y de vida. Tengo el placer de compartir con ustedes un tema que a mí me fascina, que es el tema de cómo, digamos, escapar de la supervivencia para llegar a la supervivencia. Y cómo todo esto implica muchos recursos, pero sobre todo una gran decisión. Entonces, bueno, para poder platicar de este tema, lo primero que voy a recordar con ustedes es una película. Esta es una película que todos ustedes han escuchado, que nos las enseñaron desde muy pequeñitos, y es la película de la vida. La película de la vida se inicia con el nacimiento de un bellísimo bebé. Este bebito, pues no tiene nada que hacer más que dejar que lo apapachen, que lo nutran, solicita lo que quiere. Por supuesto, tampoco puede lograr nada específico, no cuenta con muchos recursos, pero esa es la primera etapa. Este bebé crece y se convierte en un niño. Los niños obtienen el primer gran recurso del ser humano, que es su creatividad. Entonces ya un niño con todos sus talentos creativos, con toda su imaginación, empieza a soñar, empieza a imaginar cómo será su futuro, empieza a visualizarlo. Y sin embargo, pues todavía no tiene la capacidad de llevar a cabo aquellas cosas que sueña. Simplemente tiene un montón de imaginación, un montón de sueños, un montón de entusiasmo y nada más. Este niño va a crecer, se convertirá en un adolescente, se convertirá en un joven y en esa transición va a adquirir un nuevo recurso, que es la pasión. Todas esas hormonas van a entrar en juego, van a ponernos fogosos, pero también, gracias a esa pasión, lo que vamos a hacer es que vamos a lograr los primeros objetivos importantes de nuestra vida. Las primeras cosas que realmente valen la pena se logran ahí, se junta esta creatividad con esta pasión, empezamos a soñar, pero también empezamos a realizar. Este joven, pues, tiene que pasar a la siguiente edad porque el tiempo pasa y no te puede olvidar. Y entonces cuando pasas a la adultez, pues desarrollas un nuevo recurso que se llama ser realista. Entonces te vuelves en una persona realista. Empiezas a entender la vida, empiezas a entender que las cosas tienen consecuencias y que hay gastos y que hay costos y que hay esfuerzos que hay que hacer y que quizás hay prioridades por encima de las locuras que tú deseas. Y entonces este adulto empieza a hacerse responsable. Y empieza a decir, no, bueno, pues ya tengo que considerar muchas cosas. Y tengo que pensar que pues, todavía me falta mucho por vivir. Y por supuesto se hace de un trabajo formal, que quizás no es lo que más le gustaría en la vida hacer, pero que es seguro y que le propicia un sueldo y que le da ciertos beneficios. Y entonces empieza a hacer ese trabajo y forma y funda una familia de buenos principios y se llena de buenos hábitos, de buenas costumbres, porque se da cuenta, si se fijan en la grafiquita, que la vida va así, como para arriba, pero después va como para abajo. Entonces en esta película, pues este adulto empieza a considerar que tendrá que ver qué sucede después. Y entonces va a hacer sobre todo algo muy importante que se llama fondo para el retiro. Y entonces va a empezar a separar un dinerito, pues que va a necesitar poco a poco para resolver esos achaques que van a ir apareciendo poquito a poquito. Y él afortunadamente se hizo de ese fondo. Y pues sí, efectivamente en algún momento será una persona mayor. Y siendo una persona mayor, pues se va a jubilar. Y muchas personas una vez que se jubilan se convierten en un ancianito. Un ancianito melancólico porque muchas cosas que deseó hacer en la vida pues ya no las hizo. Por otro lado, los achaques ahora sí se sumaron. Es esa edad en la que podemos decir que tenemos todo resuelto. La papada, la lonja, ya todo está resuelto. Y finalmente sucede pues lo que tiene que suceder. Nos morimos y con esto concluye
la película de la vida, donde simplemente lo que hicimos fue pues ir como desfasando etapas. Fuimos un bebé, pero eso se acabó. Después fuimos un niño, pero eso se acabó. Después fuimos un adolescente, pero eso se acabó. Después fuimos un adulto. Esa fue la etapa que más duró. Y el único objetivo de esta película es precisamente la supervivencia. A partir de que llegamos a adultos, bueno, el chiste es no morir, no morir. Hay que hacer todo, hay que tener seguridad, hay que tener cuidado. Lo irónico es que de cualquier manera te vas a morir. Sí les habían dicho, ¿verdad? Porque varios me pusieron cara ahorita de no. Bueno, afuera tenemos un módulo especial, ahí les van a explicar con detalle el asunto. Pero el punto es que de cualquier manera te vas a morir y nos vamos a preguntar si eso era todo. De eso se trataba. Se trataba de no morir, se trataba de simplemente buscar la seguridad, o de qué se trataba. Esta es la película que nos contaron y sin embargo no es la única película de la que tú puedes ser protagonista. Aquí quisiera yo abrir una pregunta. ¿Conoces a alguien así? Entonces la pregunta es muy específica. ¿Conoces a una persona mayor de 70 años con un montón de energía, con metas, con objetivos, con liderazgo? ¿Conoces a una persona mayor que todos los días se levanta temprano, que tiene sueños, que sigue dirigiendo las cosas? Quizás es tu abuelita, que es la matriarca de la familia y sigue diciéndole a todo el mundo qué hacer. Quizás es tu abuelito y sea un gran empresario y sigue manejando pues, un gran corporativo. Pero yo creo que todos conocemos a alguien así. El que yo conozco mejor que a ningún otro ejemplo, pues es a mi abuelo. Mi abuelo es Alfonso Arau, es el director y productor de la película Como agua para chocolate, entre muchas otras cosas que él ha hecho en su vida. Y hoy en día es un señor de 83 años que se prepara, porque así lo ha decidido, para vivir 120 años lúcido, fuerte, sano. Y no basta con que lo decidió, hace cosas, ¿no? Come bien todos los días, hace ejercicio, disfruta de su familia, duerme bien, toma agua, disfruta mucho de su trabajo. De hecho, actualmente dirige una empresa que se dedica a vender cines. Por otro lado está en la preproducción de 3 largometrajes. O sea, no es así el viejito y pásenme mi cenita y no, para nada, no se imagina ni siquiera así. De hecho, yo le aprendí muchas cosas a mi abuelo, pero una de ellas es que no hay mejor momento que el que estás viviendo, así te lo dice él. Y la otra, que trascender es una decisión. Es decir, la inercia biológica pues simplemente sigue su camino y nos lleva a esa película que ya vimos hace rato. Entonces, de niño simplemente se pasa a joven, de joven a adulto, de adulto a viejito, no hay que hacer nada. Lo único que tienes que hacer para llegar a viejito es no morirte. Es decir, cualquier idiota puede llegar a viejito. Pero si quieres trascender, se necesita tomar una decisión. Y esa es la alternativa. Esa es la otra opción. Digamos que mi abuelo decide, yo quiero tener una supervivencia. Yo quiero convertirme en la mejor versión de mí mismo. Yo quiero dejar el mundo un poco mejor que como me lo encontré. Y así es como sucede. Tenemos la película normal, infancia, adolescencia, adultez, vejez, o tenemos la alternativa, trascendencia, donde además hay una diferencia. Toda la creatividad que nos otorga la infancia se suma, no se pierde, a la pasión que tenemos en la adolescencia. Y esta pasión se suma, no se pierde, se suma a ese realismo que tiene un adulto. Y casi en esta otra película es como al revés, como que a partir de aquí empiezas a agarrar la onda. Ahora sí la vida tiene sentido, porque tengo creatividad, tengo pasión, pero además tengo la capacidad de convertir algo a una realidad. Es un proceso de suma en crecimiento. Esa es exactamente la manera en que escapamos de la mera supervivencia y nos pasamos a la supervivencia. Yo les decía que yo tengo un título muy extraño, Estratega Empresarial y de Vida, y que les iba a explicar más o menos por qué me llamo así. Y es que ese es el término que yo utilizo para poder explicar mi trabajo. Mi trabajo consiste en tratar a individuos, pero también trabajo para empresas.
Y en las empresas les ayudo también a resolver problemas. ¿Cómo es que yo puedo hacer esto? Pues porque resulta que las empresas y las personas se parecen un montón. Las empresas también tienen etapas de madurez. También este mismo principio aplica. Una empresa nace. Cuando nace, vamos a decir que es la etapa infantil de la empresa. La verdad es que es una etapa muy breve, es ese momento en el que una idea se vuelve tangible. La aterrizamos. Cuando una persona ya tiene el acta constitutiva, estrena oficina, hace su primera llamada, esa es la etapa infantil de la empresa. Ya empezó la empresa. Y de hecho, muy rápidamente se salta a la adolescencia empresarial. ¿Qué es la adolescencia empresarial? Es un tema como muy interesante. Es ese momento en el que personas apasionadas inyectan su creatividad, inyectan sus recursos, inyectan sus talentos a un solo proyecto. Y entonces lo que observamos es que cada quien da lo mejor de sí, cada quien se encarga de su área, quizás yo voy a hacer ventas, tú te pones a maquilar, tú eres nuestro administrador y cada quien tiene algo. Y a lo mejor no soy un experto en ventas y a lo mejor yo no soy el experto en maquilar, pero no importa, la pasión empieza a sustituir cualquier carencia que tengamos. Y entonces nos movemos. Esa es precisamente la etapa adolescente. Pero también, si nos quedáramos en la adolescencia empresarial, pues no podemos mantenernos. Aquí vamos a ver los primeros resultados importantes, pero tenemos que aspirar a la larga. Y para pensar a largo plazo necesitamos pasar a la adultez empresarial. Una empresa adulta es una empresa que llega a la institucionalización de la empresa, es decir, todo se convierte en procesos, todo se sistematiza, ya todo tenemos que pedir permiso, ya todo lo tenemos que enviar por email. Hay normas, hay reglas, hay procedimientos y es muy importante que esto se dé para poder sobrevivir. Evidentemente esto va a ser resistido por las personas que siguen en la etapa adolescente. Igualito que los adolescentes se resisten a las normas de adulto, pues igualito aquí vamos a tener algunas crisis. Ahora, vamos a pensar que la empresa logra eso, se vuelve una empresa adulta. Pues también las empresas, si no toman la decisión, se mueren. También las empresas. ¿Por qué? Pues por un fenómeno muy sencillo. Cuando nos llenamos de reglamentos, de estructuras, de procesos, cuando todo se tiene que hacer A, B, C, entonces la gente apasionada empieza a aburrirse. La gente creativa empieza a sentirse fuera de lugar. Esto es como un reloj, no tiene sentido. Y poco a poco se va vaciando la empresa de la gente más talentosa. Y entonces nos encontramos con que, claro, las empresas, por más grandes que hayan sido, también pueden morir si no hacen la transición. ¿Cuál es la transición? La trascendencia empresarial. También las empresas pueden madurar, también, pero empieza por una decisión. Y la decisión es, ok, como ya estamos resolviendo lo necesario, es decir, todos nuestros objetivos financieros se están cumpliendo, porque eso es necesario, entonces nos podemos dar el lujo de pensar en otras cosas. ¿Cómo vamos a afectarle al mundo? ¿Qué va a pasar con las personas que integran esta empresa? ¿Cómo vamos a hacernos responsables de la ecología, de sus familias, de la sociedad? Y entonces la empresa cambia su misión, su visión, con una serie de objetivos que podríamos decir son más humanistas o más espirituales, si le quieres decir así. Y esas son las empresas trascendentes y hay muchísimos ejemplos. Pero todo empieza por aspirar a llegar allá. A mí me gustaría invitarlos a asimilar este concepto que yo les vengo a traer a través de una dinámica. Entonces los voy a invitar a todos a que se pongan de pie, por favor. Nos ponemos de pie. Vamos a ver. Está fácil, nada más que hay una parte, la parte final, donde requiero que hagas un acto a mucha conciencia. Básicamente es una decisión que vas a tomar. Entonces te voy a pedir, ponte derechito. Si en ti hay creatividad, si en ti aún habita un niño, te voy a pedir que lleves tus manos al corazón y que evoques esa parte infantil de ti. Siéntela, que tu cara sea congruente con ese sentimiento. Siente tu creatividad y ahora te voy a pedir, si en ti hay pasión, si en ti habita un adolescente, lleva tus manos a donde creas que está la pasión. Ustedes deciden. Siente a tu adolescente.
Siente esa fuerza. Si en ti hay realismo, hay responsabilidad, hay un adulto, te va a pedir que lleves tus manos a la cabeza. Siente cómo tu mente te permite trabajar y llevar a cabo lo que te propones. El siguiente movimiento, decide si lo haces o no. Si te comprometes a ser el protagonista de una película de trascendencia, si te comprometes a convertirte en la mejor versión de ti mismo, si te comprometes a dejar el mundo un poquito mejor que como te lo encontraste, simplemente levanta las manos. Excelente. Nos vemos en tu película. Gracias.